Buenas noches chicos, vamos a dar inicio a lo que es la ayudantía de pruebas de independencia y si me alcanza el tiempo, las pruebas de bondad de ajuste para verificar si tus datos siguen cierta distribución, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la teoría en pruebas de independencia? Vamos a pegar lo que es la imagen que tengo aquí. Básicamente, vamos a verificar si existe dependencia o independencia entre dos variables cualitativas. Recuerden que la teoría nos dice, estos son temitas del primer parcial, que las variables cualitativas son aquellas que contienen datos cuyos resultados es un valor o categoría dentro de un grupo finito de posibles respuestas. Ejemplo, el sexo, el estado civil, preferencias. Esto es lo que nos dice la teoría. Pero en la práctica, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar lo que es la prueba chi cuadrado de Pearson para verificar si entre dos variables cualitativas existe dependencia o independencia. Entonces, como tal, siempre definimos hipótesis nula a la independencia entre variables cualitativas. Entonces, hipótesis alternativa, vamos a definir que existe una dependencia. Chicos, como nosotros definimos independencia entre las variables cualitativas como la hipótesis nula, vamos a asumir eso. Entonces, las fórmulas básicamente van a asumir que existe una independencia. Entonces, eso nos va a dar ciertas características que podemos usar. Entonces recuerden temas de que cuando dos eventos son independientes en el capítulo de probabilidad, la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A multiplicada por la probabilidad de B. Ya, estos temitas los vamos a ir viendo en un momento cuando vayamos viendo lo que son las fórmulas. Entonces chicos, como les menciono, vamos a usar lo que son tablas de contingencia, que también las tocamos un poquito en lo que era el capítulo 2 de probabilidad, la cual nos decía que tenemos variables cualitativas, ¿no? Tanto en las filas como en las columnas, y lo que vamos a hacer es verificar las intersecciones. Entonces, esta aquí es una variable cualitativa, esta es una tabla de doble entrada, una variable cualitativa en las columnas, y esta acá es otra variable cualitativa, y esta acá también es otra variable cualitativa. Entonces lo que vamos a hacer siempre cuando nos dan tablas de contingencia, vamos a sacar totales. Totales para filas y totales para columnas. Si es que ya no nos los dan. Entonces chicos, vamos a hacer lo que es la suma de esto, de esto y de esto. Y también vamos a hacer lo que es la suma de lo que son las filas, ¿no? Entonces sacamos el total y evidentemente la suma de lo que fueron nuestras columnas tiene que ser igual a la suma de lo que fueron nuestras filas. Entonces, como tal, siempre vamos a asumir que existe independencia entre las variables cualitativas y la hipótesis alternativa va a hacer que existe una dependencia, ¿no? Entonces también trabajamos con lo que es un nivel de confianza, recuerden que esto es 1 menos alfa, y un nivel de significancia que va a ser alfa. Entonces trabajamos con lo que es una prueba chi cuadrado, en la cual vamos a ver efectivamente qué es lo que necesitamos, ¿no? En nuestro formulario nos dan lo siguiente, déjenme hacer una captura. Nos dan lo siguiente. Para las pruebas chi cuadrado existen tres, ¿no? La independencia, banda de ajuste y Kolmogorov-Smirnov. Entonces, para la prueba chi cuadrado de independencia, lo que vamos a usar son las siguientes fórmulas. Entonces, chicos, tenemos lo que es la siguiente notación, que es valor esperado y valor observado. En un momento les indico a qué se refiere esto. Observado y valor esperado. El valor esperado se define como lo siguiente. Básicamente es el total de la fila por el total de la columna entre el número de datos. Y lo que es el valor observado es directamente lo que te sale en tu tabla, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer a partir de una tabla de contingencia que nos están dando, tenemos que hallar otra tabla, la que se llama una tabla de frecuencias esperadas. Entonces, construir una tabla de frecuencias esperadas. Ok. Entonces chicos, en base a esa tabla de frecuencias esperadas, lo que vamos a hacer es una comparación entre lo que nos están dando, que se denota como observado, menos lo que nosotros estamos calculando, que se denota como valor esperado. Y luego de eso vamos a calcular este estadístico de prueba, este aquí es un estadístico de prueba chi cuadrado, el cual nos va a denotar si nosotros rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula, que recuerden que la hipótesis nula es independencia.
Entonces chicos, ese va a ser el proceso que vamos a seguir. En la siguiente diapositiva también está un poquito más acerca de lo que significa cada notación, así que la voy a pegar aquí. Que esto aquí también ustedes lo deben haber visto en clase. Es básicamente qué es lo que significa f sub ij, que es básicamente esperado de ij. Este aquí que les nota como n de ij va a ser observado. Es solo un cambio en la notación, pero en su formulario ustedes lo encuentran como valor esperado y valor observado. Ok, entonces, este valor esperado de ij tiene una demostración que es la siguiente, ¿no? Como les menciono, esto de aquí es una probabilidad y esto acá es otra probabilidad. Y lo que estamos haciendo es calcular la probabilidad de la intersección. Recuerden que la intersección en dos eventos independientes es simplemente la multiplicación, pero esto lo estamos multiplicando por n, ¿no? Entonces lo que estamos diciendo es, teóricamente, ¿cuál sería esa frecuencia? En base a lo que es la probabilidad de la intersección. Pero como sabemos que los denominadores con numeradores se simplifican, entonces simplemente simplificamos y nos queda que es la fórmula que tenemos aquí, ¿no? Total de la fila por el total de la columna entre el tamaño de la muestra. Entonces chicos, como les menciono, ese es el proceso, hacer otra tabla en base a lo que nos están dando, que siempre es lo observado, sacamos otra tabla que es la esperada y en base a esa sí calculamos lo que es el estadístico de prueba y se procede tal como hemos venido trabajando todas las pruebas de hipótesis. Entonces, para que quede mucho más claro, vamos a pasar a lo que son ejercicios. Eso fue un poquito de la teoría, que bueno, ustedes la deben haber visto mucho más explicada en clase. Entonces chicos, vamos a hacer lo que es este ejercicio. Como tal, este creo que era de un examen, pero bueno, vamos a ver lo que nos dicen. Dados los incrementos en costos de seguros médicos, cada día más trabajadores carecen de un seguro de esta naturaleza. Los datos muestrales, aquí se les pasó una tilde, siguientes dan una comparación entre los trabajadores con o sin seguro médico en empresas, medianas, grandes y pequeñas. Entonces nos dicen, realiza una prueba de independencia para determinar si tener un seguro médico es independiente del tamaño de la empresa. Ok, entonces chicos, como les menciono, una tabla de contingencia generalmente tiene dos variables cualitativas, tanto en las filas como en las columnas. Entonces este aquí es una variable cualitativa y esta acá es una variable cualitativa. Ambas son cualitativas. Ok. Ok chicos, entonces como les menciono, en este ejercicio ya como tal nos están dando calculado lo que les menciono de la tabla de frecuencias esperadas, pero vamos a hacer otra vez la tabla para que vean cómo sería una tabla que no tiene lo que es las frecuencias esperadas, ¿no? Entonces, tiene seguro, esa variable presenta dos categorías, sí y no, y la otra variable que es el tamaño de la empresa. El tamaño de la empresa. Entonces chicos, existen empresas pequeñas. Esta aquí en cambio tiene tres categorías: pequeña, mediana y lo que es una empresa grande. Entonces como tal, los valores que nos están dando en la tabla, los que nosotros sabemos que fueron observados, fueron los siguientes, ¿no? Entonces, para una empresa pequeña, ¿tiene seguro? Sí, hay 36 observaciones. Para lo que es una empresa pequeña y no tiene seguro, hay 14 observaciones. Para lo que es una empresa mediana y tiene seguro, existen 65 observaciones. Grande y tiene seguro, 88. Mediano y no tiene seguro, existen 10. Y grande y no tiene seguro, existen 12. Entonces, como tal, esta es la tabla base, la tabla de frecuencias observadas. ¿Ok? Entonces, como les menciono, siempre que les den la tabla de frecuencias observadas, lo que tienen que hacer es sacar un total de filas y total de columnas, que en otros textos también le llaman marginal. Entonces, cuando ya sacan el total, vamos a hacer lo que son las sumas. Déjenme abrir lo que es la calculadora. Bueno, 36 más 14, simplemente para comprobar, 50. Que en este caso ya no les están dando, no tenemos necesidad, pero si ustedes no les dieran estos valores tendrían que calcularlos. Entonces 50, 75, 100,
en lo que es las filas vamos también a sumar, ¿no? Sumar horizontalmente. Entonces chicos, esos valores son 189, 36 y 225. Ok. Entonces luego que tenemos las frecuencias observadas, que esto generalmente ya no nos están dando, pero lo quería separar para que ustedes noten la diferencia. Lo que es las frecuencias esperadas es el cálculo teórico que nosotros realizamos para verificar si existe, si podemos probar lo que es esa comparación entre independencia y dependencia, ¿no? Entonces, lo que se hace es generalmente construir la misma tabla, pero ya las entradas van a ser distintas, porque este es un cálculo teórico que nosotros estamos realizando, puesto que es un paso obligatorio para la prueba H cuadrada de Pearson, ¿no? Entonces, tiene seguro y lo que es el tamaño de la empresa. Okay. Tenemos empresas pequeñas, medianas y grandes. Ok chicos, en esta tabla de frecuencias esperadas ya no es necesario sacar un total. El total simplemente lo sacamos en lo que es la tabla de frecuencias observadas y básicamente es lo que vamos a usar para calcular las frecuencias esperadas. ¿Y cómo lo calculamos? Veamos lo que nos dice la teoría. La entrada IJ de la tabla de frecuencias esperadas va a ser lo siguiente, ¿no? El total de la fila por el total de la columna entre el tamaño de la muestra. Entonces siempre el tamaño de la muestra va a ser el total tanto de la suma de filas y de columnas que nosotros hemos definido. Entonces este X será nuestro tamaño de la muestra. En una tabla de doble entrada siempre se sigue eso. Ok, entonces básicamente lo que nos dice esa fórmula es que nosotros tenemos que multiplicar lo que es el total de la fila por el total de la columna, evidentemente en la intersección de I y J, entre el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero el valor esperado en la fila 1, en la columna 1, lo que tengo que hacer es básicamente multiplicar lo que es la sumatoria de lo que te salió en tu columna y en tu fila 1 y eso dividirlo por el tamaño de tu muestra, ¿no? Entonces básicamente sería row 1 por columna 1 entre lo que es n, ¿no? Entonces, ¿cuál es el total de tu fila? Sería 189. ¿Y cuál es el total de tu columna? Sería 50, ¿no? Porque estamos trabajando con este dato. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar, ¿no?, el total de la fila por el total de la columna y dividir para el tamaño de tu muestra, ¿no? Entonces sería 189 por 50 entre 225. Entre 225. Ok, y de esta forma vamos a proceder para todas. No es necesario que calculemos así lo que son los valores esperados, lo podemos hacer automáticamente, pero simplemente por temas de hacer el primer ejercicio y para que se entienda bien, lo estamos anotando, ¿no? Entonces, eso de allí me sale que es 42. Entonces, ese valor, como tal, es el valor teórico que yo calculé y lo voy a poner ahí mismo. O sea, en la intersección entre la fila 1 y la columna 1. Entonces, chicos, de esta forma vamos a proceder. Para lo que tiene seguro y es una empresa mediana, ya no vamos a trabajar con lo que es el primer valor en la columna, sino que vamos a trabajar con el segundo. Entonces multiplicamos 75 por 189 y eso lo vamos a dividir para 225. Y eso de allí me sale 63. Okay. Y de esta forma vamos completando lo que es la tabla de frecuencias esperadas. Entonces chicos, para lo que es la fila 1 y la columna 3, lo mismo, simplemente multiplicamos lo que es el total de la fila por el total de la columna, que sería 100 por 189 entre 225. Y esto de aquí me sale 84. ¿Ok? 84. Entonces, para lo que es la fila 2 y la columna 1, entonces recuerden, multiplicamos total de fila por total de columna, que sería 50 por 36 entre 225. Puesto que es el total de la fila 2, que es 36, por el total de la columna 1, que sería 50. Y eso lo dividimos para 225. Y eso me da como resultado 8. 8. Para lo que es la fila 2 y la columna 2, lo mismo, ¿no? 36 por 75 entre 225.
Eso me da como resultado 12. Ok, entonces para allá lo último, que sería la fila 2, columna 3, 100 por 36 entre 225. Y eso me da como resultado 16. Ok, entonces chicos, ya que nosotros tenemos lo que es esa tabla de frecuencias esperadas, vamos a calcular luego lo que es el estadístico de prueba. Pero antes vamos a definir claramente lo que es nuestra zona de rechazo, ¿no? En este caso no me están diciendo nada acerca de lo que es el nivel de significancia de la prueba, por lo que yo voy a asumir un 5% de nivel de significancia. Y un nivel de confianza vamos a definirlo como el 95%, ¿no? Entonces, para la chi cuadrado, recuerden que en la tabla chi cuadrado tenemos lo que es, o necesitamos prácticamente grados de libertad y el valor alfa de probabilidad que se acumula hacia la derecha. En este caso, vamos a calcular lo que son los grados de libertad, puesto que es un parámetro importante en mi distribución. Entonces, grados de libertad, ¿a qué va a ser igual? La teoría nos dice que grados de libertad va a ser igual al número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1, ¿no? Entonces, B es igual a R menos 1 por C menos 1. Que en nuestro caso sería, tenemos dos filas, ¿no? Estas son las filas. Tenemos dos filas, que 2 menos 1 sería 1, ¿no? 2 menos 1 por el número de columnas, que serían 3, menos 1 serían 2, ¿no? 3 menos 1. Total grados de libertad serían 1 por 2, que sería 2. Ok, de esta forma ya hemos calculado lo que son los grados de libertad y vamos a definir lo que es nuestra zona de rechazo de la prueba chi cuadrado, ¿no? Entonces, como tal, dibujamos la distribución. Recuerden que siempre les recomiendo hacer esto. Chi cuadrado, tenemos lo que es en la cola derecha un nivel alfa de significancia del 5%, entonces tenemos un nivel de confianza del 95%. Como tal, este aquí sería nuestro estadístico crítico, que sería un valor de la chi cuadrado tal que a la derecha se acumula un 5% de la masa de probabilidad con 2 grados de libertad, como lo definimos previamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese chi cuadrado? Nos vamos a la tabla de la chi cuadrado y verificamos, ¿no? Entonces, recuerden que este nivel alfa que nos están diciendo aquí es la probabilidad que se acumula hacia la derecha. En este caso yo me voy a la segunda hoja y verifico cuál es ese valor. Entonces yo tengo 2 grados de libertad, vamos a ponerlo un poquito más acá. Yo tengo 2 grados de libertad, entonces me ubico en lo que es esta fila y verifico cuál me da un 5% de la masa de probabilidad. Este aquí es 2.5, este aquí es 5%, ¿no? 0.05. Entonces verifico y ese valor me da 5.99. Ok, entonces yo me voy acá y digo que ese valor, el estadístico crítico, es 5.99. Ya, entonces chicos, como tal ya he definido lo que es mi zona de rechazo y lo único que me faltaría es calcular mi estadístico de prueba y verificar si se rechaza o no la hipótesis nula. Si yo rechazo la hipótesis nula, estaré diciendo que existe una dependencia entre las variables cualitativas, y si yo no la rechazo, entonces diré que existe independencia, ¿no? Ya, entonces zona de no rechazo. Ya chicos, entonces vamos a calcular lo que es el estadístico de prueba. Chi cuadrado estadístico de prueba va a ser lo siguiente: sumatoria desde i igual a 1 hasta r de la sumatoria desde j igual a 1 hasta seno. Este es tu número, o sea, vamos a hacer como un doble for más o menos. Recuerden un poquito esos conceptos de programación. Básicamente lo que vamos a hacer es recorrer primero las filas y ir verificando para cada columna cuál es la diferencia entre los valores observados y esperados. Entonces, la fórmula te dice que lo que tienes que hacer es básicamente una resta entre el valor observado menos el valor esperado. Esto de aquí lo elevas al cuadrado, puesto que no queremos valores negativos, por lo que estamos usando chi cuadrado, y lo divides para lo que es el valor esperado de E de IJ, ¿no? Entonces chicos, vamos a calcular lo que es el estadístico de prueba. Para esto yo requiero mis dos tablas.
Si ustedes solo tienen una, tienen que construir la otra, ¿no? Entonces me voy para cada fila y verifico para cada columna. Entonces, como tal, a lo que me refiero es que ustedes tienen que hacer prácticamente ir cogiendo cada valor de lo que son sus dos tablas e ir restando y elevando al cuadrado y dividiendo para lo que es el esperado, ¿no? Entonces, este de aquí es observado de IJ y el de acá abajo es esperado de IJ. Entonces, chicos, vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que me dé el espacio, ¿no? Lo que yo tengo que hacer es una resta y elevar al cuadrado. Entonces, 36 menos 42 al cuadrado. Y esto lo dividimos para lo que es el valor que yo resté, ¿no? Entonces, entre 42 más 65, porque estoy yendo para cada fila y luego para cada columna, ¿no? Entonces me voy a la segunda columna, 65 menos 63 al cuadrado. Y esto lo divido para lo que es el segundo valor que yo estoy restando. Entonces, luego hago otra suma, que es 88 menos 84 al cuadrado. Y esto de aquí sobre lo que es 84, ¿no? Ok. Entonces, ya me voy a lo que es mi segunda fila cuando ya se hace el cambio en la variable, ¿no? I igual a 2. Entonces, como tal, me voy a la segunda fila y hago lo mismo. Comparo los valores observados y esperados. Entonces me quedaría 14 menos 8, y eso lo elevo al cuadrado, más 14 menos 8 al cuadrado sobre 8, más 10 menos 12 al cuadrado, y eso lo divido para lo que es el valor que estoy restando, ¿no? 10 menos 12 al cuadrado entre 12, más, ya me queda el último, que es 12 menos 16 al cuadrado entre 16. Ok, de esta forma es como yo calculo el chi cuadrado estadístico de prueba. Sí sé que es un proceso un poco tedioso, puesto que son bastantes operaciones, pero si ya les toca en su examen lo tienen que realizar. No existe otra forma de que ustedes puedan automatizar este proceso, ¿no? Obviamente si lo están haciendo a mano, si ya los hacen con un software, todo esto es automático. Entonces, vamos a calcular lo que son estos valores en nuestra calculadora científica. 65 menos 63 al cuadrado. Y esto es simplemente un cálculo aquí. Lo único que tienen que verificar es que no se confundan, ¿no? Cuando estén insertando los datos. 88 menos 84 al cuadrado sobre 84. Creo que me entra uno más. Y este sería 14 menos 8 al cuadrado entre 8. Ya, y ahí creo que ya no entra porque ya me da como tal ya, que ya no hay espacio. Entonces, enter y sigo operando, ¿no? Entonces me quedé por el 4, me voy al siguiente que es 10 menos 2 al cuadrado entre 12 más 12 menos 16 al cuadrado entre 16. Ya chicos, el valor que yo obtuve es 6.94. Chi cuadrado estadístico de prueba es 6.94. Ok. Entonces chicos, con este estadístico de prueba, yo lo que voy a hacer es verificar si cayó o no en mi zona de rechazo. Entonces simplemente, como lo tengo arriba, voy a graficarlo otra vez acá abajo. Y me quedaría la distribución chi cuadrado, donde mi zona de rechazo tiene el estadístico crítico que es 5.99, ¿no? Entonces chicos, como mi estadístico de prueba cayó más adelante en 6.94, chi cuadrado estadístico de prueba 6.94, como conclusión ya de lo que es la prueba de hipótesis, no recuerden que la chi cuadrada inicia en 0. Como conclusión voy a decir lo siguiente, ¿no? Voy a rechazar lo que es la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula, donde mi hipótesis nula era que existía independencia, no se rechaza que existe independencia entre
mis variables cualitativas serán las siguientes: entre el tamaño de la empresa y tiene seguro o no. Entre el tamaño de la empresa y la tenencia de seguro. Obviamente, y concluyen que en favor de la hipótesis alternativa, que la hipótesis alternativa sería que existe dependencia, ¿no? Que existe dependencia. Ahí lo ponen un poquito más bonito. Que existe dependencia. Simplemente sería copiar todo otra vez, pero así les gusta a los profesores que ustedes concluyan. Que existe dependencia, ¿no? Y evidentemente le ponen el nivel de confianza, ¿no? Con un nivel de confianza del 95%. Y ya, chicos, realmente así es como se resuelven los problemas de pruebas de independencia. Simplemente verifican las tablas que les dan. Si ya les dan la segunda tabla, perfecto, simplemente la usan. En este caso yo quise otra vez hacerla de nuevo, puesto que es importante saber cómo se obtiene la segunda tabla, no simplemente que ya te den todo hecho. Entonces, vamos a hacer más ejercicios, puesto que este tema es bastante evaluado. He visto que toman mucho en lo que son lecciones, exámenes, entonces es importante que ustedes lo dominen, ¿no? Entonces vamos a hacer este. Ok. En la planta industrial Soluciones Químicas S.A. se preguntó a sus trabajadores sobre su preferencia por uno de 3 planes de retiro. Los resultados se presentan en la siguiente tabla. Plan de retiro, este aquí es una variable cualitativa, y esta cada clase de trabajo también es otra variable cualitativa. Les dice, se preguntó a sus trabajadores sobre su preferencia por uno de 3 planes de retiro. Los resultados se presentan en la siguiente tabla, ¿no? Clase de trabajo, plan de retiro. Determine si hay alguna relación entre el plan de retiro seleccionado y la clasificación del trabajo de los empleados. Utilice un nivel de significancia del 1% para sus cálculos, ¿no? Esto es 1%. Alfa, entonces es 0.01, entonces 1 menos alfa, que es mi nivel de confianza, es de 0.99. Es una prueba bastante confiable. Entonces, la tabla que me están dando, la que siempre me dan, es una tabla de frecuencias observadas. Ok, entonces si ya me dan la tabla de frecuencias observadas, recuerden que lo que yo tengo que construir ahora es una tabla de frecuencias esperadas. El cálculo teórico que yo realizo, y luego voy a hacer lo que es la resta y evidentemente el al cuadrado, una sumatoria, para verificar si efectivamente los datos muestrales se contrastan con los datos teóricos, ¿no? Entonces, tabla de frecuencia esperada. Ok, entonces chicos, siempre es importante que antes de cualquier prueba de hipótesis, evidentemente definan sus hipótesis, ¿no? Hipótesis nula es que existe, y creo que en el ejercicio pasado no los definimos, ¿o sí? No, chicos, nos olvidamos de lo que son las hipótesis. Pero recuerden que siempre hipótesis nula es independencia, o sea, independencia entre las dos variables que ustedes calculen, ¿no? Que ustedes contrasten. Independencia y la hipótesis alternativa, aquí parece esto, alternativa, hipótesis nula, es que existe dependencia. Una depende de la otra. Entonces chicos, estos son un poquito de conceptos que hemos venido trabajando en el capítulo de la unidad 2. Verificamos también cuál era la probabilidad entre eventos independientes, y esa es la fundamentación teórica para las fórmulas que estamos viendo ahora. Entonces, hipótesis nula es que existe independencia. Aquí yo lo pongo un poquito más desglosado. Existe independencia entre el plan de retiro y la clase de trabajo. Entonces chicos, la hipótesis alternativa, lo voy a poner un poquito más abajo, hipótesis alternativa, existe
dependencia entre tus variables cualitativas, ¿no? Entonces, entre el plan de trabajo, perdón, entre el plan de retiro y la clase de trabajo. Ya, entonces esas dos hipótesis son las que siempre vamos a estar anotando en todos los ejercicios de pruebas de independencia. Entonces, si ya me dan la tabla de frecuencias observadas, lo que tengo que hacer es construir la tabla de frecuencias esperadas. Ok, ¿y cómo la construyo? Recuerden que yo debo tener los totales, el total para la fila y el total para la columna. Entonces, como yo no los tengo, vamos a calcularlos. En este caso yo pongo una nueva columna total y una nueva fila total. Y lo que voy a hacer es una sumatoria, ¿no?, de todos los valores que están en cada columna y todos los valores que están en cada fila. Entonces, para la primera columna yo sumo 10 más 19 más 81 y eso me da 110. 110. Para la segunda me da 13 más 80 más 57. Eso me da en total 150. Ok. Entonces, chicos, para la tercera yo calculo, ¿no?, 29 más 19 más 22. Perdón, aquí me faltó el 9. Y eso me da como resultado 70. Okay. Luego yo verifico si efectivamente yo hice bien los cálculos, si la sumatoria de filas y de columnas me da igual, ¿no? Entonces vamos a trabajar con lo que son las filas. Sería 10 más 13 más 29. Esto es porque no me están dando los totales. Si me los dieran sería mucho más rápido. ¿Okay? Entonces me da como total en la primera fila 52. Como total en la segunda fila me tiene que dar 19 más 80 más 19 otra vez. Okay. Entonces eso me da 118. Y como total en la tercera fila, ya es la última, me da 81 más 57 más 22. Ok. Entonces eso me da 160. Entonces, chicos, si hago los cálculos para cada una, me tiene que dar igual. Entonces 52 más 118 más 160, eso me da 330. Y vamos a hacer lo que es la sumatoria de la fila. Me quedaría 110 más 150 más 70 y eso me da 330. Entonces, efectivamente, los cálculos que yo hice previamente están bien, ¿no? 330. Ese sería como el total de la muestra. Ok, chicos. Entonces, vamos a construir la tabla que les menciono, la otra tabla, la tabla de frecuencias esperadas, y lo que tienen que hacer es simplemente hacer una copia de la tabla, pero ahora ya sus entradas no van a ser iguales. Plan de retiro y clase de trabajo. Es el encabezado, siempre lo copian igual y las categorías también. Clase de trabajo. En plan de retiro hay un plan A, hay lo que es un plan B, y por último el plan C. Y en lo que es la clase de trabajo es supervisor, oficinista y obrero. Supervisor, oficinista y obrero. Ok, entonces vamos a hacer los cálculos. Recuerden que siempre es sumatoria de fila por sumatoria de columna entre el número de datos, ¿no? Entonces aquí sería 110. Lo voy a poner aquí simplemente para como un ejemplo, 110 por lo que es 52, porque ese es el total de mi fila 1, por el total de la columna 1, que es 110 por 52, entre el número de datos, que sería 330, ¿no? 110. Vamos a ponerlo acá abajo para que no se confundan, ¿no? Entonces, esperado de 1 a 1, simplemente como ejemplo, va a ser igual a lo que es sumatoria de la fila 1 por sumatoria de la columna 1 entre lo que es el número de datos. Entonces esto aquí sería 110 por 52 entre 330. Siempre trabajamos con los totales. 110 por 52 entre 330. Y esto me va a dar igual a 17.13. Ok.
17.3, chicos. Entonces vamos a ponerlo en lo que es la primera entrada, 17.3. Vamos a calcular ya de forma mucho más rápida los siguientes valores. Entonces para la fila 1, columna 2, me quedaría 150 por 52 entre 330, y eso en total me quedaría 23.63. En este caso la tabla es un poquito más grande, puesto que ahora tengo 3 filas y 3 columnas. Eso va a afectar también mis grados de libertad, y por ende el estadístico crítico que yo defina, 70 por 52, que sería la sumatoria de la fila 1 por la sumatoria de la columna 3 entre 330, y eso me quedaría 11.03. ok, 11.03. Vamos a lo que es la fila 2, me quedaría 110 por 118, porque ahora ya estoy en la columna 2, perdón, en la fila 2, columna 1, me quedaría 110 por 118 entre 330, y eso me quedaría 39.3. Ya para la fila 2, columna 2, sumatoria de fila por sumatoria de columna, que sería 150 por 118 entre 330, y eso me quedaría 53.63. ok, para la otra entrada, que sería la fila, que sería la fila 2, la columna 3, sería 70 por 118 entre 330. ok, ese valor me da 25.03. Si este temita es un poco tedioso de resolver los ejercicios, porque hay que hacer muchos cálculos, ¿no? Entonces, para lo que es mi fila 3 y mi columna 1, me quedaría 110 por 160 entre 330, y esto de aquí me quedaría 53.3. Ya para lo que es mi fila 3, columna 2, me quedaría 150 por 160 entre 330, y esto de aquí me quedaría 72.72. 72.72. Y ya mi última entrada, que sería fila 3 por columna 3, evidentemente la sumatoria sería 160 por 70 entre 330, y esto me quedaría 33.93. ok, ya chicos, entonces como ya tenemos las dos tablas, ahora sí vamos a hacer el contraste, ¿no? Pero antes vamos a calcular la región de rechazo, y luego definimos lo que es el estadístico de prueba. Entonces acá lo pongo, chi cuadrada estadístico de prueba, y acá pongo lo que es la zona de rechazo. ok, entonces me decían que yo tengo que trabajar con un nivel de significancia del 1% y un nivel de confianza del 99%. Dibujamos lo que es la distribución chi cuadrado, definimos lo que es mi zona de rechazo, que recuerden que siempre es donde está ubicado el nivel de significancia, evidentemente en la cola derecha en este caso. Si fuera en la cola izquierda también me tocaría trabajar, pero en las pruebas de independencia siempre se define en la cola derecha. 1 menos alfa, que sería del 0.99, ¿no? Del 99%. Entonces lo que yo requiero buscar es un estadístico crítico, que es el chi cuadrado, con tal que se acumula un 1% de la masa de probabilidad a la derecha, pero ¿con cuántos grados de libertad? Voy a definir que grados de libertad es el número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1. En este caso recuerden que mi tabla es de 3×3, ¿no? 3 filas por 3 columnas, por ende mi número de filas menos 1 es 2 por 2, que esto sería 4, ¿no? Entonces yo tengo en este caso 4 grados de libertad. Entonces vamos a buscar ese estadístico crítico chi cuadrada, la tabla de la chi cuadrada, evidentemente con 4 grados de libertad y con un nivel de significancia del 1%. Entonces aquí yo encuentro el nivel de significancia del 1% y aquí tengo 4 grados de libertad. Entonces busco esa intersección y me sale que el valor de estadístico crítico es 13.27. Entonces, ese valor que yo estaba buscando es 13.27. Y ahora chicos, vamos a definir lo que es el estadístico de prueba. Y como tal, sí va a ser bastantes cálculos, puesto que yo tengo 9 entradas. Entonces, evidentemente mi sumatoria me va a quedar de 9 términos, ¿no?
Entonces vamos a hacerlo paso a paso. Recuerden que el chi cuadrado estadístico de prueba es la sumatoria desde i igual a 1 hasta r, de la sumatoria desde j igual a 1 hasta c, del valor observado, que es lo que me da en mi tabla, menos el esperado, esto yo lo calculé, entre el esperado, ¿no? Ok. Entonces chi cuadrado estadístico de prueba va a ser igual, vamos con la primera entrada, no, primera fila, primera columna, me quedaría 10, el valor observado que yo definí, menos el de la primera fila, primera columna de mi tabla de frecuencias esperadas, 10 menos 17.3 al cuadrado entre 17.3, 10 menos 17.3 al cuadrado entre 17.3. Ok, entonces vamos al segundo, que me quedaría la fila 1, columna 2, me quedaría 13 menos lo que está en la otra tabla, que sería 23.63. ok, 13 menos 23.63 al cuadrado entre 23.63. ok, entonces vamos a sumar, ¿no? Ahora me queda la primera fila, tercera columna, me quedaría la tabla de frecuencias observadas 29 menos 11.03 al cuadrado, 29 menos 11.03 al cuadrado entre 11.03, más, ahora vamos a ver lo que pasa en la segunda fila, me quedaría, el valor que yo tengo aquí es segunda fila, primera columna, me quedaría 19 menos lo que pasa en otra tabla, que estaría aquí en 39.3. 19 menos 39.3, perdón, aquí era menos, 19 menos 39.3, esto aquí elevado al cuadrado, sobre 39.3. ok, más, vamos a lo que pasa en el medio, ¿no? Segunda fila, segunda columna, y eso me quedaría aquí 80 entre 50, perdón, 80 menos 53.63, 80 menos 53.63 al cuadrado entre lo que estoy restando, ¿no? 53.63, más lo que pasa en mi segunda fila, tercera columna, me quedaría 19 menos 25.03, 19 menos 25.03, elevo esto al cuadrado y lo divido para lo que estoy restando, ¿no? 25.03. Ya me queda mi última fila, que me quedaría lo que pasa en mi tercera fila, primera columna, 81 menos 53.3 al cuadrado entre lo que estoy restando, ¿no? 53.3, más lo que pasa en mi tercera fila, segunda columna, 57, es el valor que tengo aquí, 57, menos lo que pasa en la tabla de frecuencias esperadas, que sería 72.72. 57 menos 72.72. Esto aquí le va al cuadrado, entre lo que estoy restando, ¿no? 72.72. ok, más el último dato es 22, que es lo que está en la tercera fila, tercera columna, menos lo que pasa en mi tabla de frecuencias esperadas, que sería 33.93, lo que tengo acá. Entonces 22 menos 33.93, esto de aquí elevado al cuadrado, entre 33.93. Bueno, ya no me dio espacio, así que vamos a ponerlo en otra hoja. Pero antes vamos a calcularlo, entonces aquí sí va a ser algo un poco tedioso. Sí sé que estos ejercicios son un poco largos, toman tiempo, pero bueno, es lo que hay. Entonces 10 menos 17.3, perdón, 17.3 al cuadrado entre 17.3. Vamos a calcular, más una fracción, que sería 13 menos 23.63, y esto de aquí lo elevamos al cuadrado, aquí nos faltó un paréntesis. Okay. 13 menos 23.63, eso de allí me falta elevar al cuadrado, entre 23.63, más fracción
29 menos 11.03 elevado al cuadrado entre 11.03. Creo que me queda el último espacio, una fracción que me quedaría 19 menos 39.3 al cuadrado. Bueno, aquí parece que ya no me va a dejar porque me quedé sin espacio, así que recuerden, me quedé en 29 menos 11.03, entonces fueron 3 términos nomás. Entonces más una fracción, me queda el término 4, 19 menos 39.3 elevado al cuadrado entre 39.3. ¿Okay? Me queda el siguiente término, entonces me entran 3 términos, más 80 menos 53.63, esto aquí lo elevo al cuadrado, entre 53.63. Okay. Más, me queda el otro, me queda 19 menos 25.03, esto aquí lo elevo al cuadrado y lo divido para 29.03. Okay. Ya vamos a dejar allí porque si no, no me entra. Entonces, como tal, ya voy 6 términos, me quedan 3 términos más, entonces me queda 81 menos 53.3 al cuadrado. Perdón, faltó poner la fracción. 81 menos 53.3 elevado al cuadrado entre 53.3 más 57 menos 72.72, esto aquí lo elevo al cuadrado, perdón, aquí se me fue. Perdón, ya, 72.72. Ya, el último término, 22 menos 33.93 elevado al cuadrado entre 33.93. Ok, vamos a verificar cuándo nos salió. Y ese valor de chi cuadrada me sale 84.03. Okay. Entonces, acá lo defino, chi cuadrado, estadístico de prueba, me salió 84.03. Okay. Pero en este caso, chicos, entonces ese chi cuadrado es un valor muy alto. 84.03 prácticamente me quedaría muy a la derecha en mi recta que yo he dibujado aquí. Recuerden que estoy en 0. Entonces, chi cuadrado estadístico de prueba, que es 84.03, evidentemente cae en la zona de rechazo. ¿Qué voy a concluir yo? Como mi hipótesis nula es que existe independencia entre las variables cualitativas, lo que voy a hacer es rechazar esa hipótesis en favor de la alternativa que me dice que existe dependencia, ¿no? Entonces, conclusión. Se rechaza que existe independencia entre las variables en favor de que existe dependencia y ahí sí las listo, ¿no? Entre el plan de retiro y la clase de trabajo. Entre el plan de retiro y la clase de trabajo. Coma, con un nivel de confianza del 99%. Una prueba bastante confiable, ¿no? Entonces, chicos, realmente así es como se resuelven los ejercicios de pruebas de independencia. No son muy complejos, pero lo que tienen es que son bastante largos y como tal son bastante propensos a errores, puesto que estamos haciendo muchos cálculos manuales. Pero bueno, es un tema que les toma bastante, así que vamos a seguir practicando, ¿no? Entonces ya como tal vamos a hacer el último, ya para que sí quede el tema más claro, ¿no? Entonces, si ya les toman este tema, bueno, espero que ya al menos se puedan defender. Entonces, el ejercicio número 3 nos dice lo siguiente. Un momento.
Nos dice lo siguiente: el presidente de una compañía se opone al Seguro Nacional de Salud. Argumenta que su implementación sería muy costosa, en particular debido a que la existencia de este sistema tendería a fomentar permanencias hospitalarias más prolongadas, además de otros efectos. Adicionalmente, piensa que el tiempo de hospitalización depende del tipo de seguro que tengan las personas. Con estos antecedentes, le pide al especialista en estadística de la empresa que verifique el asunto, por lo que tomó una muestra aleatoria de 660 hospitalizaciones y resumió los resultados en la siguiente tabla, ¿no? Entonces, la tabla lo que tiene son dos variables cualitativas, que una es la fracción, variable cualitativa, una es la fracción de costos cubiertos por el seguro y el otro es el tiempo en el hospital, ¿no? Entonces aquí es otra variable cualitativa. Ya, entonces esas son mis dos variables. Recuerden que son categorías, en este caso días en el hospital, menos que 5 días, 5 10 días, mayor que 10 días. Entonces ya me están sumando, me están dando los totales para filas y columnas. Así que este cálculo ya no lo tengo que hacer yo. Entonces me va a tocar simplemente hacer lo que es la segunda tabla, la que les menciono, que es la tabla de frecuencias esperadas. Entonces te dice, probar si lo que asume el presidente de la compañía es verdad, si el tiempo de hospitalización dependerá de la cobertura del seguro contratado por el asegurado. Entonces, chicos, recuerden que las hipótesis se siguen de la misma manera que hemos venido trabajando todo este tiempo, ¿no? Entonces recuerden que lo que deseamos investigar es la hipótesis alternativa. Entonces, hipótesis nula la definimos como que existe independencia. Siempre la hipótesis nula es independencia. Existe independencia entre los días en el hospital y la fracción de costos. Entonces, y la fracción de costos cubiertos por el seguro. Ok, entonces, chicos, prácticamente la hipótesis alternativa va a ser lo mismo, simplemente con dependencia, perdón, existe dependencia entre los días en el hospital y la fracción de costos cubiertos por el seguro. Ok, chicos, de esta forma hemos definido las hipótesis y ahora lo que vamos a trabajar es básicamente con la tabla de frecuencias esperadas, ¿no? Como no me están dando un nivel de significancia en la prueba, yo voy a asumir que es del 5%, puesto que no me lo están dando, entonces alfa va a ser del 5% y 1 menos alfa va a ser del 95%, ¿no? Entonces, esto me va a servir luego para sacar lo que es mi estadístico crítico y mi zona de rechazo. Entonces, aquí es la tabla de frecuencias esperadas. Entonces recuerden, vamos a dibujar lo que es la misma estructura en la tabla, pero vamos a cambiar lo que son las entradas, ¿no? Entonces, días en el hospital, y en lo que son mis filas va a ser la fracción de costos, ¿no? Aquí la resumo un poquito, fracción de costos. Fracción de costos. Entonces, ¿cuántas categorías tengo en la fracción de costos? Tengo 3. Menor que 25%, del 25 al 50%, del 25 al 50% y más que el 50%. Ok. Y mis días en el hospital van a ser menos que 5 días, de 5 a 10 días y más que 10 días, ¿no? Menor que 5 días, de 5 a 10 días y mayor que 10 días. En este caso, ya en la tabla de frecuencias esperadas no necesito lo que son los totales, eso solo lo necesito en la tabla de frecuencias observadas,
porque en base a esos totales es como yo voy a obtener mis entradas para la otra tabla, ¿no? Entonces aquí le pongo un ejemplo esperado de 1, 1. Simplemente lo que tengo que hacer es ver el total que me dio en mi fila 1, lo multiplico por el total que me dio en mi columna 1, R1 por columna 1, entre el total de la muestra, ¿no? Entonces, como tal, el total de mi fila 1 me queda 180 y el total de mi columna 1 me queda 110, ¿no? Entonces me quedaría 180 por 110 entre el tamaño de la muestra, que sería 660. Ya, entonces voy a hacer esa operación, me quedaría 180 por 110 entre 660. Y esto me quedaría 30. De esa forma es como yo voy calculando las entradas para mi tabla de frecuencias esperadas, ¿no? Entonces, vamos a calcular eso, me quedaría, en la primera entrada me quedaría 30, ya lo he calculado allí. Para mi fila 1, columna 2, me quedaría 180 por 220, que sería la sumatoria de lo que me pasa en mi columna 2, entre 660. Y eso me da como resultado 60. Ya. Para lo que pasa en mi fila 1, columna 3, me quedaría 180. Sigo en la primera fila, ahora mi tercera columna me quedaría 330 entre 660. Y eso me quedaría 90. Ok. Ya. Entonces vamos ahora con la fila 2, columna 1, me quedaría 110. Perdón, de mi fila 2 me quedaría 150 por 110 entre el total de mi muestra, que me quedaría 660 y me quedaría 25. Vamos a lo que pasa en el centro de la tabla. Fila 2, columna 2, 150, fila 2, columna 2, 220 entre 660. Me quedaría 50. Ok. Fila 2, columna 3, me quedaría 150 por 330, que es lo que pasa en mi columna 3, entre 660. Y eso me quedaría 75. Ahora sí, vamos con mi última fila, me quedaría fila 3, 330, por columna 1, 110, entre 660. Eso me quedaría como resultado 55. Okay. Ya, entonces lo que pasa en mi fila 3, columna 2, 330 entre 220, perdón, por 220, una multiplicación arriba, y en el denominador el total de la muestra, que sería 660, y eso sería 110. Ya, ahora sí, la última entrada. Entonces vamos, tercera fila, tercera columna, 330 por 330 entre 660. Total 165. Ya chicos, de esta forma es como yo he sacado la tabla de frecuencias esperadas. Y ya, ahí tendría todo para sacar lo que es mi estadístico de prueba y calcular lo que es la zona de rechazo y verificar si yo rechazo o no la hipótesis nula. Entonces vamos a calcular el chi cuadrado estadístico de prueba. Recuerden, sumatoria es de igual a 1 hasta r, que es tu número de filas de la sumatoria de j igual a 1 hasta c, que es tu número de columnas, de el valor esperado de ij menos el valor, observado de ij menos esperado de ij al cuadrado entre esperado de ij. Ya chicos, entonces calculamos ese chi cuadrado estadístico de prueba y me quedaría lo siguiente, ¿no? Entonces voy por cada fila y luego por cada columna, ¿no? Entonces fila 1, columna 1, hago la comparación entre la tabla de frecuencias observadas y la tabla de frecuencias esperadas, ¿no? Entonces me quedaría para la primera entrada, en la primera fila, en la primera columna, lo contrasto con lo que pasa en la primera entrada, en la primera fila, primera columna, en la tabla de frecuencias esperadas, ¿no? Entonces me quedaría 40, que es lo observado, menos 30 al cuadrado, 40 menos 30 al cuadrado, entre 30 al cuadrado, es lo que me dice la fórmula. Ya, sumatoria, ahora me voy con la primera fila, segunda columna, 75 menos 60, ¿ok? 75 menos 60 al cuadrado
entre 60, más lo que pasa en mi primera fila, tercera columna, 65 menos 90 al cuadrado entre 90, ¿no? Ya, ahora me voy con lo que pasa en mi segunda fila, primera columna, 30 menos 25, hago el contraste entre las dos tablas, misma posición, 30 menos 25 al cuadrado entre 25, más, ahora, lo que pasa en el centro de la tabla, 45 menos 50, el centro de la tabla de la tabla de frecuencias esperadas, 45 menos 50 al cuadrado entre 50, ¿no? Ahora, vamos con la fila 2, columna 3, me quedaría 75 en la tabla de frecuencias observadas, menos 75 en la tabla de frecuencias esperadas, 75 menos 75, eso lo elevo al cuadrado, y lo divido para 75, ¿no? Entonces, ya este de aquí, como tal, voy viendo de que ya me da 0, ¿no? Porque en el numerador es 0, entonces aquí ya me quedaría todo esto 0. Entonces, este aquí ya lo ignoro. Ya, vamos con la tercera fila, me quedaría tercera fila, primera columna, 40, este acá es el total, no se confundan, 40 menos 55 al cuadrado, y eso lo divido para lo que está restando, ¿no? Entonces 55, más, tercera fila, segunda columna, 100 menos 110, que es lo que pasa en mi tabla de frecuencias esperadas, 100 menos 110 entre 110 y evidentemente el numerador al cuadrado porque puede que me dé negativo. Ok, vamos con la última entrada, 190, tercera fila, tercera columna, 190. Entonces lo que pasa en mi tabla de frecuencias observadas es 190, esperadas es 165. 190 menos 165 al cuadrado entre 165, ¿no? Entonces, déjenme conectar un momento el cargador. Ya. Ahora sí, vamos a hacer los cálculos, chicos. Sí sé que este tema es bastante tedioso por todos los cálculos que hay que hacer, pero bueno. 40 menos 30 lo llevamos al cuadrado, y eso de aquí lo dividimos para 30. Ahora, segundo dato, 75 menos 60 al cuadrado, y eso lo dividimos entre 60. En tercer dato, 65 menos 90 al cuadrado entre 90. Vamos de 3 en 3. En este caso creo que sí entran 4, porque los valores son un poco pequeños. 30 menos 25, perdón, 30 menos 25 al cuadrado entre 25. Ya ahí sí me detengo porque ya no va a entrar. Ya me quedé en el cuarto, ahora sí vamos a lo que es el quinto. Me quedaría 45 menos 50. Perdón, 45 menos 50 al cuadrado entre 50. Vamos al sexto, que el sexto es 0, entonces vamos al séptimo, que me quedaría 40 menos 55 al cuadrado entre 55 más 100 menos 110, eso lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre 110. Ya, vamos a calcular el último, que me quedaría 190 menos 165 al cuadrado entre 165. Ya, como resultado 24.31. Ya, entonces vamos a ponerlo aquí. Chi cuadrado estadístico de prueba es igual a 24.31. Y ahora sí, como aún no he definido lo que es la zona de rechazo, vamos a hacerlo aquí abajito. Zona de rechazo. Como yo he definido un nivel de confianza del 95%, entonces mi nivel de significancia es del 5%, ¿no? Esto está en la cola derecha. Aquí tenemos un nivel de significancia del 5% y un nivel de confianza del 95%, ¿no? Entonces,
Yo lo que busco es un chi cuadrado tal que a la derecha se acumula un 5% de la masa de probabilidad, pero ¿cuántos grados de libertad? Se recuerden, grados de libertad es número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1. Como mi tabla tiene 3 filas y 3 columnas, el resultado va a ser 2 por 2, ¿no? 3 menos 1, 2 y 3 menos 1, 2, entonces esto va a ser 4. Chi cuadrado de 5% y 4 grados de libertad. Entonces verifico. Con 4 grados de libertad me voy a lo que es la columna del 5% y obtengo que esa intersección es 9.487. 9.487. Ok, entonces, ya como he definido el estadístico crítico, ahora sí voy a contrastar con lo que yo he hallado, que es el estadístico de prueba. El estadístico de prueba me dio 24.31, que está bastante a la derecha. Entonces, chi cuadrado estadístico de prueba va a ser 24.31. Entonces, como conclusión, chicos, porque esta era mi zona de rechazo. Conclusión. Se rechaza que existe independencia entre las variables, que en este caso las variables eran días en el hospital y la fracción de costos. En favor de la hipótesis alternativa, que existe dependencia, ¿no? Dependencia entre las variables con un nivel de confianza del 95%. Ya, esa es la conclusión. Sí, es un poco larga la conclusión, pero bueno, ahí se las anoto para que lo tomen en cuenta. Y ya, chicos, realmente de esta forma es como se resuelven los ejercicios de pruebas de independencia entre dos variables cualitativas. Generalmente en los exámenes toman más o menos de tablas de, ponle 2×3, 3×3. No, no creo que te tomen tablas más grandes, puesto que se hace mucho más largo. Pero bueno, si ustedes quieren practicar, aquí les pongo un ejercicio que está aquí. Tiene una tabla de 4×4, entonces ahí sí es bastante cálculo, puesto que se aumentan más datos, ¿no? Entonces esta aquí es una tabla 4×4. Ya, lo que te dice es, te da una tabla de frecuencias observadas, y lo que te piden es hallar si existe independencia o dependencia entre las variables cualitativas, que es el color de ojos y el pelo. Entonces, no, perdón, esta tabla es más grande, es una tabla de 5×4, o sea, 4×5, 4 filas y 5 columnas. Entonces, como tal, sí se hace bastante largo, porque miren, son bastantes entradas, entonces como tal, allí sí tendrían que ponerse a calcular. Les va a tomar un poquito de tiempo, pero bueno, es posible hacerlo. Simplemente que es muy largo y es propenso a errores. Entonces, se prefiere ya en la práctica profesional que ustedes usen programas de software como R, que directamente ya les hacen las pruebas sin necesidad de estar calculando todo a mano, pero es importante que ustedes comprendan la teoría que hay detrás. Y ya, realmente ese fue el tema de pruebas de independencia. Realmente es un tema que no es muy difícil, pero que requiere práctica, ¿no? Entonces el contraste entre la tabla de frecuencias observadas y esperadas al inicio suele ser un poquito complejo de entender, pero luego se van a dar cuenta de que es simplemente construir una tabla adicional. Y bueno, todo esto se fundamenta en la teoría de la probabilidad, eventos independientes, y como tal,
ese fue el tema, ¿no? Entonces, ahora vamos a introducir lo que es el siguiente tema de pruebas de independencia, que en su formulario tenemos varias pruebas. Ya cubrimos esta, ahora sí vamos a la segunda, ¿no? Que creo que es la que me va a alcanzar el tiempo. Y a la tercera la podremos tocar en una siguiente ayudantía, que es la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Y ya como tal nos quedarían dos temas más, que sería el tema de ANOVA y el tema de la regresión lineal simple y múltiple. Que bueno, eso ya lo podríamos estar tocando ya cuando vengamos de las vacaciones de Navidad. Ya, entonces ahora sí, vamos al tema de bondad de ajuste. Déjenme poner esto un poquito más abajo. Ya, bondad de ajuste. ¿Qué es bondad de ajuste, chicos? Bondad de ajuste es básicamente la forma que tenemos, es una de las formas que tenemos en estadística para verificar si los datos en tu muestra siguen cierta distribución que tú defines, ¿no? Entonces, pruebas de bondad de ajuste. Entonces, chicos, recuerdan que la distribución chi cuadrado, la distribución t, tenían ciertas condiciones de uso, ¿no? Por ejemplo, la t requería que los datos fueran normales, ¿no? O que los datos vinieran de una distribución normal. Como tal, la chi cuadrado también lo requería. Entonces, chicos, ¿cómo nosotros en estadística tenemos, o sea, cómo podríamos probar que los datos vienen de una distribución normal? Pues evidentemente se puede probar. Entonces, esta es una de las formas. La otra de las formas es la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que básicamente trabaja con distancias, pero ahí se trabaja un poco más con los datos puntuales. En este caso, con las pruebas de bondad de ajuste trabajamos con lo que son intervalos o regiones y contrastamos evidentemente con lo teórico. Entonces, ¿cuál va a ser el proceso que vamos a seguir? Como tal, siempre tú vas a tener regiones o vas a tener los datos listados, ¿no? Entonces, el proceso a seguir es el siguiente, chicos. Aquí simplemente pongo la diapositiva para que quede un poquito más clara la teoría. Lo que vamos a hacer es dividir el soporte o tu distribución que tú estás básicamente tratando de investigar si tus datos en tu muestra siguen tal distribución. La vas a dividir en K regiones, donde te dice que hay ciertos componentes, los cuales son n sub j, que es el número de observaciones en la región J, que es básicamente las observaciones, es lo que te dan o lo que tú sabes, o lo que se sabe. Ya, entonces chicos, ahora tú vas a tratar de hallar una probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad? Es la siguiente: P de J es la probabilidad de la región J si la distribución bajo la hipótesis nula es cierta. ¿Por qué te dice si bajo la hipótesis nula es cierta? Porque tú asumes en la hipótesis nula que tu distribución, bueno, sigue cierta distribución, ¿no? Pero en este caso te dice que chi cuadrado es simplemente un ejemplo, ¿ok? Tú puedes tener cualquier variable aleatoria que siga cualquier distribución. Entonces esto se denota como hipótesis nula. Una variable aleatoria x sigue una distribución de probabilidad, por ejemplo f sub 0. Que eso denota que es cualquier distribución de probabilidad. Puede ser Poisson, puede ser normal, puede ser binomial negativa. Entonces, eso tú lo defines, ¿no? O el ejercicio te lo define. Ok, luego que hayamos esa probabilidad de la región J, lo que tenemos que hacer es multiplicarla por el número de datos, donde n es tu número de datos, ¿no? N es la cantidad de datos en la muestra. ¿Ok? Y esa probabilidad que tú hallaste antes la multiplicas por n. Y eso de allí va a ser como tal el valor esperado o la media de los valores esperados que te dan en esa región, ¿no? Entonces, es simplemente, teóricamente, es un cálculo de cuántos datos deberían caer allí si la distribución bajo la hipótesis nula es cierta, ¿ok? Entonces, el estadístico de prueba va a ser el siguiente: chi cuadrado, porque vamos a utilizar otra vez la chi cuadrado, es n sub j, que aquí yo la voy a
a renombrar como observado de j menos el esperado de j al cuadrado entre esperado de j. Ya. De esta forma es como seguimos la notación que vimos anteriormente. En este caso ya no tenemos como tal filas y columnas, sino que simplemente es lineal. Es simplemente j te denotaba lo que eran las k regiones, ¿no? J igual 1, j igual 2, hasta k. Entonces vamos a hacer una sumatoria de las k regiones y vamos a ir viendo qué pasa en lo observado y lo contrastamos con lo esperado. Entonces te dice, si la hipótesis nula no especifica todos los parámetros, porque recuerden que algunas distribuciones tenían parámetros, ¿no? Entonces aquí les muestro el formulario del primer parcial, porque lo vamos a usar. Y en el segundo parcial no te lo dan, así que tú te tienes que acordar de todas las fórmulas que viste antes, ¿no? Entonces, como tal, vamos a hacer un remember de cada una de las distribuciones, simplemente los parámetros que reciben. Entonces en la binomial, recuerden que recibe el parámetro n, la probabilidad p, binomial negativa, kp, que k era el número de éxitos, ¿no? Entonces la Poisson requería el parámetro lambda, que era el número de eventos o el promedio de eventos por unidad de tiempo. En las continuas tenemos la normal estándar, que recuerden eso de la media, la desviación estándar, la exponencial que recibe su parámetro beta, que recuerden que era el tiempo promedio entre eventos, y la gamma, bueno, eso no lo tocamos mucho porque generalmente no sale, porque es bastante compleja, ¿no? Entonces, te dice que si se estiman p parámetros, entonces chi cuadrado, esto de aquí denota grados de libertad, ¿no? Entonces ahora los grados de libertad de la chi cuadrado, en este caso acá vamos a notar grados de libertad, va a ser igual a k menos 1, donde acá es tu número de regiones. Si tú estimas los parámetros en base a lo que te da la muestra, tú vas a perder p grados de libertad, donde p es cuántos parámetros tú estimaste. Entonces, grados de libertad es k menos p menos 1. Y te dice que aproximación de chi cuadrado es asintótica cuando n tiene infinito. ¿Okay? Y te dice que es una aproximación buena cuando mu de j es mayor o igual que 5, o el valor esperado de j es mayor o igual que 5. Entonces te dice que se debe buscar que al dividir los datos en k regiones, cada una tenga como frecuencia esperada 5. Esto solo aplica a las frecuencias esperadas. Entonces, esto de aquí es básicamente para uno saber cuántas regiones tiene que hacer o cuál van a ser nuestras regiones. Nosotros lo que queremos buscar es que en cada región la frecuencia esperada sea mayor o igual que 5, al menos 5. Entonces, con esa base teórica ya podríamos empezar a hacer ejercicios. Déjenme ver si aquí tengo esto de aquí que también es importante. Entonces te dice que el estadístico de prueba es n sub i, que nosotros aquí en la materia, en el formulario está como observado de i. Te dice que es la sumatoria de igual 1 hasta k, donde acá es tu número de regiones, de el valor observado o la frecuencia observada en esa región menos la frecuencia esperada en esa región al cuadrado entre la frecuencia esperada, con b igual k menos 1 grados de libertad, donde estas son tus regiones, ¿no? Y te dice que una condición necesaria para aplicar esta prueba es que para toda región el valor esperado en esa región tiene que ser mayor o igual que 5, lo que les había comentado acá arriba. Esa es una condición que ustedes tienen que cumplir. Si no se cumple, vamos a trabajar con lo que son frecuencias agrupadas, pero en el primer ejercicio que vamos a hacer generalmente se va a cumplir, ¿no? Pero esto es algo que siempre tienen que tratar de buscar, porque es una condición. Es básicamente un requisito para nosotros poder usar ese estadístico de pruebas. Entonces ustedes lo que tienen que tratar es buscar de que su frecuencia esperada en cada región sea mayor o igual que 5. Y te dice que el nivel de significancia alfa se define el estadístico crítico, ¿no? Para el rechazo de la hipótesis propuesta, ¿no? Que básicamente tu variable aleatoria sigue cierta distribución. Y ya chicos, realmente esa es la fundamentación teórica. Aquí está un poquito más acerca de qué significa, ¿no? O el proceso que vamos a seguir. Definimos lo que es el contraste de las hipótesis. Hipótesis nula es siempre que x sigue básicamente una distribución f sub 0, que te dice aquí que puede ser normal, puede ser Poisson o puede ser exponencial. Y la hipótesis alternativa es la negación de la nula, que sería que tu variable aleatoria x o tu muestra ya no ha sido tomada de esa distribución, ¿no?
Entonces, como tal, aquí te dice nuevamente que la fundamentación teórica es similar a lo que vimos anteriormente en las pruebas de independencia, donde teníamos frecuencias observadas y frecuencias esperadas. Pero aquí en este caso vamos a trabajar con algo lineal, ¿no? Simplemente desde igual 1 hasta acá. Ya no tenemos como tal dos variables iteradoras, que es i y j. Ahora solo tenemos una, que puede ser i o puede ser j. Eso no importa. Ahora, como tal tenemos la región crítica, que esto de aquí es simplemente lo mismo que en pruebas de hipótesis de toda la vida. Tenemos una zona de rechazo y rechazamos la hipótesis nula si básicamente el estadístico crítico cayó en esa zona. Ya. Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio, que bueno, es el que también estaba aquí en las diapositivas, pero me parece útil realizarlo, puesto que trabaja con un temita de la distribución normal estándar que se conoce como la regla empírica. Entonces, vamos a hacer este ejercicio simplemente para demostrar cómo funciona esto de las pruebas de bondad de ajuste, que te dice: tienes una muestra X con n igual a 35 datos, que fue tomada de una población continua X. Te dice verificar si la misma ha sido tomada de una población normal estándar. Entonces recuerden, lo que básicamente estás tratando de hacer es, vamos aquí a anotar lo que son las hipótesis. Lo que estás tratando de verificar es si, bueno, no, esta es la hipótesis nula, que generalmente se define como tu variable aleatoria X. Aquí está. Tu variable aleatoria X sigue una distribución normal estándar, que recuerden que la normal estándar tiene parámetros media mu igual a 0 y desviación estándar sigma igual a 1. Entonces, la hipótesis alternativa sería que no sigue esa distribución. Y como tal te están listando los datos. Cuando te listan los datos, el proceso es el mismo, pero en este caso tú tienes que hacer un pasito adicional, que básicamente sería ordenar los datos, ordenar de menor a mayor, y básicamente clasificarlos según las regiones que tú hayas definido, ¿no? Definidas. Ok, entonces como tal, los datos en esta prueba de bondad de ajuste solo te van a servir para verificar cuántos de estos datos han caído en cierta región. Entonces, chicos, lo que vamos a hacer siempre es verificar qué distribución nosotros queremos probar. En este caso es la normal estándar. Cuando tenemos la normal estándar, el proceso es el siguiente. Vamos a dibujarla aquí y la vamos a particionar en K regiones. Entonces tenemos aquí una normal estándar que recuerden que se denota como Z. Entonces recuerden que la normal estándar está centrada en 0 y la regla empírica lo que te dice es que tú puedes sumar, que sería mu más sigma y mu menos sigma. En este caso, si tú sumas y restas una desviación estándar a cada lado, que en este caso, como recuerden que la media es 0 y sigma es 1, entonces sería 0 y 1, ¿no? Entonces lo que te dice la regla empírica es que la normal estándar entre estos valores va a tomar cierta probabilidad, que en este caso es la que yo había puesto aquí en una imagen, que va a ser la siguiente. Vamos a ver si la encuentro aquí. Esta aquí es la regla empírica, que es básicamente la que vamos a usar ahora para particionar nuestra distribución, ¿no? Entonces te dice que mu más una desviación estándar y menos una desviación estándar, la probabilidad que se acumula allí es del 68.26%. Entonces, nosotros sabiendo eso, podríamos particionar la distribución de esa forma para facilitar un poco los cálculos, ¿no? Entonces, si la dividimos en tres regiones, la región central va a tener una masa de probabilidad del 68.26%. 68.26% por la regla empírica, que estos son temas de la normal estándar que los hemos venido estudiando desde el primer parcial. Entonces, chicos, ahora yo estoy interesado en conocer cuáles son las probabilidades que van en las colas, ¿no?
Entonces aquí vamos a aplicar simplemente simetría y un poquito de lógica. Si yo sé que aquí en el centro se acumula un 68.26% de la masa de probabilidad, entonces a ambos lados, o lo que me sobra de distribución, es el complemento, ¿no? Entonces 1 menos, bueno, básicamente el área que está aquí va a ser la mitad de lo que me sobra. ¿Se entiende esa idea? Entonces, como tal, esta área o masa de probabilidad va a ser igual a 1 menos 68.26%, que sería 0.6826, entre 2, ¿no? Porque yo lo que quiero es sacar el complemento o lo que me sobra en mi distribución y particionarla para 2 porque estoy aprovechando la simetría de la normal. Entonces, como tal, esa área me queda aquí. Me queda 1 menos 0.6826 entre 2, me quedaría 0.1587. De ambos lados va a ser lo mismo porque estoy aprovechando la simetría de la normal. Y si ustedes no lo quieren ver así, vamos a simplemente trabajar con la normal estándar y hacer el cálculo de las probabilidades, ¿no? Porque este de aquí sería la probabilidad de que z esté, pero aquí da menos, entre menos 1 y entre 1. Y esta de acá sería la probabilidad de que z sea mayor que 1. Y esta de acá sería la probabilidad de que z sea menor que menos 1. Entonces, como tal, recuerden que esto aquí son temitas de complementos. Entonces, esto sería 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 1. Y ya, eso de allí lo buscan con la tabla del normal y les debe salir prácticamente lo mismo. Es simplemente si ustedes no lo quisieron ver de la otra forma, ¿no? Entonces, ya aprovechando eso, simplemente estoy sacando cuánta probabilidad cae en cada región, porque eso es lo que me decía la teoría. Yo tengo que particionar la distribución objetivo y verificar cuál era la probabilidad de la región J. Aquí te dice, este es el paso que yo estoy usando. Ya. Entonces, este aquí aún no lo he hecho, ya mismo lo hago, simplemente, como les dije, hay que ordenar de mayor a menor y clasificarlo según la región definida. Y claro, luego cuando ya los clasificas, los cuentas y verificas cuántos hay. Y a ese conteo va a ser básicamente el valor observado en la fórmula del estadístico de prueba. Entonces, como tal, vamos a definir las tres regiones. Entonces, esta de aquí sería k igual 1, k igual 2 y k igual a 3. Entonces, chicos, recuerden de que yo necesito tener primero yo necesito tener cuántos datos observados yo tengo en cada región. Para ello, si te dan los datos listados, lo que tienes que hacer es ordenar de menor a mayor y los clasificas según las regiones definidas. En este caso, como este era un ejercicio ya resuelto, simplemente es para explicar el concepto de las pruebas de bondad de ajuste. Aquí ya los tenía ordenados. Déjenme ver dónde están. Aquí están ordenados. Y básicamente esa sería la frecuencia observada o lo que te decía la muestra. Entonces te dice que en tu primer intervalo, k igual 1 desde menos infinito hasta menos 1, básicamente estás teniendo 6 datos, que sería, bueno, los que están listados aquí. Entre menos 1 y 1 tienes 19 datos y entre 1 más infinito tienes 10 datos. Ok, entonces, como tal, estos n1, n3, n2, básicamente serían los que estaban aquí arriba, ¿no? De n sub i, pero yo los he notado como o sub i para seguir lo que dice en el formulario. Entonces ustedes pueden poner que el observado en la región 1 va a ser 6, el observado en la región 2 va a ser igual a 19 y el observado en la región 3 va a ser igual a 10. Ok, es simplemente, básicamente, perdón, lo que tienen que ver es cuántos datos caen en cada región en los datos que te dan en tu muestra. Ok. Entonces, chicos, ya que ustedes tienen los observados, ahora me falta calcular los esperados. ¿Y cómo yo lo calculo? El esperado de J, no, vamos a ponerle I, porque J, bueno, el esperado de I va a ser igual al número de datos en tu muestra por la probabilidad de ese intervalo, ¿no? Entonces, como tal, el número de datos en mi muestra yo sé que es 35. Aquí le pongo n grande simplemente para seguir lo que dice allí. Entonces me quedaría 35 multiplicado por la probabilidad de esa región.
Entonces, por P sub I. Entonces, chicos, el valor esperado en la región 1 va a ser igual a 35 por la probabilidad de que mi variable aleatoria z sea menor que menos 1. Por eso yo calculé probabilidades anteriormente. Yo calculé cuánta masa de probabilidad había en cada región, porque estoy siguiendo una distribución normal estándar. Si yo siguiera otra distribución, por ejemplo, una exponencial, yo lo que tendría primero es que calcular esas probabilidades. Y como el exponencial casi no se trabaja mucho con lo que es la distribución o la forma de la distribución, tendría que seguir la fórmula que sabemos que es allí, la que se aplica. Entonces, el valor esperado en la región 1 va a ser 35, que es tu número de datos en la muestra, por la probabilidad de que z sea menor que 1, que yo calculé que era 0.15 o 87. Entonces, esto de aquí sería, esperado 1, sería 35 por 0.1587, que sería 5.5545. Ok. Y como tal, ya cuando estemos calculando estos valores esperados, vamos a tener muy en cuenta las condiciones que nos habían planteado anteriormente, que te dice, una condición necesaria es que para toda región, básicamente el valor esperado en esa región tiene que ser mayor o igual que 5. En este caso, para la primera región sí me dio, porque me dio 5.5545, entonces eso es mayor que 5, por lo tanto vamos bien. Si no me diera, habría que aplicar algo que se llama agrupación de las regiones. Pero eso simplemente lo hago cuando yo sé que no me va a dar mayor o igual que 5. Entonces aquí me queda el segundo valor esperado. Z está entre menos 1 y 1. Y esto de aquí sería 35 por la masa de probabilidad que yo calculé anteriormente, que era 68.26. 0.6826. Ok, y ese valor esperado 2 me va a dar igual 35 por 0.6826, y eso me va a dar igual a 23.89. 23.89. Ok, ahora sí, el valor esperado 3 va a ser igual a 35 por la probabilidad de que mi variable aleatoria z sea mayor o igual que 1. Recuerden que en continuas no estamos interesados en verificar que se cumpla lo que es el solapamiento, ¿no? Entonces, mayor o igual me da igual en continuas. En discretas sí tengo que tener muy en cuenta eso. 35 por la probabilidad de que z sea menor que 1, que es la misma que z sea menor que menos 1, entonces sería 0.1587, y esto sería igual a lo mismo, ¿no? Esperado 3 va a ser igual a 5.55. Siempre cuando ya tenemos los valores esperados, hay que verificar si se cumple la condición de uso. Entonces, esto aquí si es mayor o igual que 5, si es mayor o igual que 5 y si es mayor o igual que 5, ¿no? Se cumple la condición. Se cumple la condición de que el valor esperado sub i es mayor o igual que 5 para todo i. ¿Okay? Entonces, chicos, ya como hemos definido eso, ahora sí yo tengo mis valores observados y esperados para las k regiones. Yo tenía 3 regiones, ¿no? Entonces, para k igual a 3, ya tengo observado sub i y esperado sub i. Entonces, como yo ya tengo todo eso para mis k regiones, simplemente lo que hago es aplicar la prueba de chi cuadrado. Entonces yo primero calculo el estadístico de prueba. Chi cuadrado estadístico de prueba va a ser igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta acá de observado sub i menos esperado sub i al cuadrado entre esperado sub i, ¿no? Entonces chi cuadrado estadístico de prueba va a ser igual a, entonces para la primera región, que sería la 1, ¿no? Entonces me quedaría 6 menos el esperado sub i, que me dio 5.5545. 6 menos 5.5545 al cuadrado entre 5.5545.
más, porque esto es una sumatoria, ahora vamos con la región 2, que me quedaría, la región 2 me quedaría observado 2, 19, y esperado 2, que me quedaría 23.89, ¿no? 19 menos 23.89 al cuadrado entre 23.89 más el último, que me quedaría lo mismo, ¿no? Pero en este caso en observado ya tengo 3 datos. La región 3 en el observado tengo 3 datos. Entonces me quedaría 10 menos esperado 3, que me quedaría 5.4545 al cuadrado entre 5.5545. Y ya es simplemente ahora calcular ese estadístico de prueba con la calculadora científica. Okay. Entonces aquí me quedaría 6 menos 5.5545 al cuadrado entre 5.5545 más 19 menos 23.89 al cuadrado. Aquí me faltó un paréntesis. Perdón, 23.89 al cuadrado creo que ya no tengo más espacio porque eso fue muy largo, entonces aquí lo corto y verifico cuánto me queda el último, más 10 menos 5.5545 al cuadrado entre 5.5545. Ya chicos, ese estadístico de prueba me dio igual a 4.59, ¿no? Entonces yo lo pongo aquí, 4.59, y ahora sí, vamos a definir lo que es la zona de rechazo. Zona de rechazo, recuerden que como no me daban nivel de significancia en la prueba, yo había definido que el nivel de significancia era del 5%, si no me equivoco. Bueno, no lo definí. Como no me dan nivel de significancia, yo defino un 5% de significancia y un nivel de confianza del 95%. Ok. Entonces chicos, lo que me falta calcular es los grados de libertad, que en este caso se calculan de otra forma. Entonces aquí defino la distribución chi cuadrado, defino mi zona de rechazo, que es donde está mi nivel de significancia alfa, el 5%, y mi nivel de confianza es el complemento, ¿no? 0.95. Entonces lo que quiero es un chi cuadrado tal que a la derecha se acumula un 5% en la masa de probabilidad, coma, ¿cuántos grados de libertad? Entonces según mi formulario, los grados de libertad va a ser igual a k-1, que es lo que me dice la teoría. Grados de libertad, b igual a k-1. Entonces como yo tengo 3 regiones, k-1, b es igual a 3 menos 1, esto es igual a 2. Entonces, ¿cuánto es este chi cuadrado estadístico crítico? Me quedaría serían 2 grados de libertad y 5% de la masa de probabilidad. Es un valor que yo usé antes, grados de libertad 2 y masa de probabilidad 5.99, ¿no? Entonces yo defino ese chi cuadrado 5.99. Claro, y ahora verifico. ¿Cómo me salió mi estadístico de prueba 4.59, que quedaría más o menos por aquí? Esto inicia en 0, chi cuadrado estadístico de prueba, básicamente cayó en la zona de no rechazo. La zona de no rechazo. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Como conclusión, lo siguiente. Conclusión. No existe evidencia estadística suficiente para rechazar que X,
que en este caso sería tu variable aleatoria, que x sigue una distribución, perdón, vamos a ponerlo de otra forma, para rechazar que los datos fueron tomados de una distribución normal estándar. Ya, entonces, generalmente en lo que son pruebas de bondad de ajuste, lo que estamos interesados es no rechazar la hipótesis nula, porque la hipótesis nula es que tu variable aleatoria sigue esa distribución. Entonces, si tú no rechazas, lo que estarías diciendo es que si se cumple, ¿no? Que los datos siguen esa distribución. Sigue una distribución normal estándar. Y ya, chicos, realmente de esa forma es como se resuelven ejercicios de lo que son pruebas de bondad de ajuste. Es un poco complejo cuando te dan los datos listados porque tienes que primero ordenar, luego tú mismo tienes que decidir cuántas regiones vas a hacer, cuáles son los puntos de corte en las regiones, pero hay otros ejercicios en donde ya te dan básicamente los intervalos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este de aquí, que creo que ya no me va a alcanzar el tiempo para hacer porque sí es bastante largo, entonces aquí lo voy a poner como un reto y en la próxima ayudantía lo seguimos completando porque este aquí sí toma bastante tiempo, siquiera nos va a tomar una media hora más de clase, así que como tal se los dejo como reto. En la siguiente ayudantía, si aún no lo han resuelto, lo podríamos abordar. Entonces te dice, el siguiente cuadro muestra el registro del tiempo en horas que duran encendidos hasta que fallan una muestra de 200 focos de cierta marca. Okay, ya te dan cuál es tu n. Entonces, n. Porque esto es una muestra, simplemente se define como n minúscula. Entonces te dice ya aquí los intervalos de 0 a 250, de 250 a 500, de 500 a 750, te dicen cuál es la frecuencia observada, ¿no? Frecuencias observadas. Ok, y te dice con un 10% de significancia, en este caso este aquí sería tu alfa, ¿no? Alfa, verifica la hipótesis de que el tiempo de duración de los focos tiene una distribución exponencial. Ok, entonces, ¿cuáles serían tus hipótesis? Hipótesis, que la hipótesis nula sería que básicamente si tú defines a x como el tiempo en que tarden en fallar los focos, ¿no? Porque esto sigue una distribución exponencial y la exponencial modela tiempo en que tardan en fallar los focos. Ok, entonces tú defines la hipótesis nula como que x sigue una distribución exponencial, pero recuerda que la distribución exponencial toma un parámetro beta, que beta es el tiempo promedio entre eventos, ¿no? Entre eventos. Okay. Entonces, chicos, cuando no te dan como tal el parámetro que necesita tu distribución, lo que tienes que hacer es estimarlo. Pero esa estimación tiene un costo en los grados de libertad. Ahora tus grados de libertad también le vas a tener que restar cuántos parámetros tú estimaste, ¿no? Entonces, la hipótesis alternativa es que es la negación de la hipótesis nula, en este caso que ya no seguiría, ¿no? Entonces, cuando tú estimas, cuando se estima, tú vas a perder los mismos grados de libertad que parámetros que tú estimaste, ¿no? Entonces, ahora los grados de libertad van a ser igual a k menos 1 menos p, que este aquí sería cuántos parámetros estimaste. ¿Cuántos parámetros estimaste? Ok, entonces, como tú ya le restas ese p, que es cuántos parámetros estimaste, ahora lo que tienes que ver es básicamente cómo tú calculas ese parámetro beta, ¿no? Entonces te dice, debido a que no se especifica el parámetro del modelo propuesto, que sería beta, debe estimarlo
a partir de los datos de la muestra. Entonces te dice, calcule la media muestral con la fórmula para datos agrupados. Ok, chicos. Entonces, como tal, lo que te están diciendo es que ese parámetro beta sigue la fórmula de lo que es los parámetros agrupados, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos parámetros agrupados? Esa es una fórmula que vimos en la primera unidad y básicamente sería la siguiente, ¿no? Entonces, la media, ¿dónde está el cursor? Sería igual a la sumatoria desde i igual a 1, bueno, 1 sobre n sería, ¿no? 1 sobre n de la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá, ¿no? Que en este caso no sería n, que yo creo que sería acá. No, sí es n. 1 sobre n, la sumatoria desde igual a 1 hasta acá, de la frecuencia sub i por la marca de clase sub i. Esta es una fórmula que está en el formulario de la primera unidad. Que bueno, vamos a copiarla simplemente para que no quede dudas. Es cuando tienes datos agrupados, ¿no? Porque esto se parece a lo que es una tabla de frecuencia. Entonces, como tal, seguirías esta fórmula acá. Bien, y aquí no sé por qué se movió esta hoja, que estaba debería estar acá arriba. Sí, ahí debería estar. Ya. Entonces, como tal, se seguiría esta fórmula para calcular el beta. Beta va a ser igual a esto. Y luego que ya tienes el beta, lo que tienes que hallar es los grados de libertad, evidentemente, y hacer todo el proceso que hicimos anteriormente de verificar cuál era la probabilidad en cada región, y en base a eso vamos a ir definiendo prácticamente los valores observados y esperados. Ok, pero bueno, este aquí es un ejercicio que toma bastante tiempo porque primero te ponen a calcular el parámetro, luego te ponen a calcular las probabilidades en cada región. Estas aquí serían las regiones, ¿no? Las regiones, pero luego en este ejercicio, si no me equivoco, te quedan regiones donde no se cumple. Entonces, aquí quedan regiones donde no se cumple. Que el valor esperado sub i es mayor o igual que 5. Entonces, cuando te queda eso, lo que tienes que hacer es agrupar. En este caso, tienes que agrupar regiones hasta que te quede una región que sí cumpla eso, ¿no? Agrupar regiones. Entonces, tú agrupas regiones hasta que te quede regiones continuas, ¿no? Entonces, que estén una al lado de otra, regiones continuas, hasta que te quede la condición de que el valor esperado en esa región tiene que ser mayor o igual que 5. Entonces, simplemente aquí pongo lo que es la probabilidad de la distribución exponencial para que quede allí como constancia si lo quieren resolver. En este caso, yo creo que ya no me da el tiempo para hacer este ejercicio porque sí es muy largo, pero bueno, en las siguientes ayudantías lo podremos ir viendo y prácticamente ir resolviendo muchos más. Entonces, la exponencial, recuerden que se sigue esto, pero si ustedes quieren la probabilidad acumulada, recuerden que era lo siguiente, ¿no? De que x mayor que x es igual a Euler a la menos lambda x, que esto sería igual a Euler a la menos x sobre beta, ¿no? Porque lambda es 1 sobre beta. Ya, esos son cositas que lo vimos en la primera unidad, en la primera parte del curso. Entonces, como tal, aquí en este tema de bondad de ajuste, los tenemos que repasar puesto que los usamos. Pero bueno, como tal, si lo quieren ir resolviendo, si tienen dudas me avisan para ver si les salió, si no lo podemos seguir haciendo en las siguientes ayudantías. Y bueno, eso fue la ayudantía del día de hoy, espero que les haya servido. Como tal, nos vemos ya la siguiente semana para la última ayudantía, creo, y luego ya volvemos al siguiente año. Entonces, hay que seguir estudiando, ¿no? Gracias.